Muy buenos días, oyentes y amigos de Radio Estéreo Mi Favorita. Bienvenidos sean todos a su programa Opinión Pública, que transmitimos de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana a través de las frecuencias 91.9 FM, 1070 AM de esta radioemisora ubicada en Penonomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Recuerde que usted puede participar en este programa llamándonos a los teléfonos 997-7165, 997-7167 o dejándonos sus mensajes de texto o WhatsApp al 64298492. Allí presentan sus críticas, quejas, comentarios o sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, que se encuentra en los controles, les saluda esta su amiga y servidora Edilza González Roca, quienes les invitamos a escuchar y a participar de su programa Opinión Pública. Darío Fernández está en una asignación administrativa, debe incorporarse más tarde. Bien, avanzamos entonces con más de su programa Opinión Pública y en vista de que la llamada programada para esta hora en materia de entrevistas no ha entrado, pues vamos a continuar con los temas del acontecer nacional que pues obviamente mantienen la atención de todos los panameños y es precisamente la situación de crisis económica, social que estamos viviendo desde hace ya 17 días aproximadamente en todo el país. Y ayer en horas de la tarde, tal y como lo había anunciado el señor Garcés acá, se llevaba ante el espacio de atención ciudadana de la Asamblea Nacional un nuevo anteproyecto de ley que busca derogar la ley, el contrato ley 406. ¿Cómo va a avanzar eso? ¿En qué va a quedar? Pues no sabemos. Mientras tanto, las protestas continúan a lo largo y ancho de todo el territorio nacional e incluso siguen sumándose comunidades a todo este tema de los cierres, que en algunos lados están ya casi que de manera permanente, por hablar de la provincia de Coclé, y en otros, pues definitivamente como el área de Chiriquí y Bocas del Toro, pues allá sí hay complicaciones aún mucho mayores por el tema de que allá no abren en ningún momento. Por lo menos en el área de Coclé, a pesar de lo extensos que suelen ser para algunos temas en particular, hay aperturas en algunos momentos. Cada hora, cada 2 horas hacen la apertura para que por un espacio de 10, 15, 20 minutos o incluso 1 hora pasen los vehículos que están atorados en el tranque. Caso de Chilibre en Agua Dulce, allá en las cercanías del río Santa María, prácticamente está la comunidad de Chilibre, en donde todos los días han estado haciendo cierres desde hace ya cerca de 2 semanas. Al igual que en Natá, que habían suspendido, bueno, en Agua Dulce igual, se hacen cierres generalmente muy temprano en la mañana, antes de las 6 de la mañana, porque generalmente los hacen allí los trabajadores de la Coca-Cola antes de las 7 de la mañana que ellos inician su turno laboral, y mantienen también ese cierre allí en la entrada, en la antigua entrada del Cristo o en la entrada del Cristo, como muchos la conocen allí, que hace bifurcación también hacia Pocrí y hacia el Hospital Rafael Esteves. Allí se cierra todas las mañanas, al igual que han estado cerrando en Natá esta semana. También creo que prácticamente todos los días han estado cerrando en Natá en la mañana. A eso de las 7 de la mañana, suspenden al mediodía en algunas ocasiones. Creo que ayer se demoraron mucho más, estuvieron cerca de las 3 de la tarde. Abrieron por espacio de 1 hora y nuevamente volvieron a cerrar a las 4 de la tarde porque en efecto al parecer se han estado organizando por grupos. Y el grupo que cierra en la mañana no es el mismo que cierra en la tarde, o los que realizan la vigilia en todo caso, porque ya a las 4 de la tarde hacen un cierre y posterior entonces la vigilia, al igual que lo han estado haciendo en Antón. Me salto Penonomé. Bueno, Penonomé pues prácticamente
estaban saliendo entre 9 y 10 de la mañana al retorno, ahora incluso han ampliado el margen de las protestas porque están saliendo entre las 8 y 9 de la mañana a la marcha desde la Plaza Los Naranjos hacia el retorno, en donde permanecen allí también prácticamente todo el día hasta las 6, 7 de la noche. Y de igual manera se permite, pues en algunas, aparte de los espacios para el paso de los vehículos generales, por llamarlos de alguna manera, pues también hay espacios para el tema de las ambulancias, las personas con enfermedades crónicas o con situaciones de emergencia por enfermedad, al igual que los pacientes renales, el transporte de los pacientes renales y aquellos que transportan mercancía de prioridad. Creo que también se les ha estado dando paso en algunos sectores. Y aunque, por ejemplo, por acá, y lo decía ayer el director de operaciones del Mercapanamá, ha estado movilizándose cierta cantidad de mercancía del área de la región central del país, llámese Azuero, Coclé y el área de Panamá Oeste hacia Mercapanamá, pues ha ido como que dándole aire en ese sentido a los productores. Pero hay otras regiones del país que igual siguen con muchas dificultades para el tema de la movilidad, y en algunos sectores pues ya se habla de escasez de alimentos, escasez de medicamentos y situaciones similares. De igual forma, productos agrícolas, muchos productos agrícolas se han perdido, es una realidad. Algunos consideran que parte del sacrificio y otros consideran pues que es pérdidas que obviamente no se van a poder recuperar y que para quienes producen pues es un golpe bastante duro y complicado, y aunque muchos incluso de esos que producen están de acuerdo con las medidas de presión, pues también consideran que deberían dárseles ese aire o ese auxilio que necesitan para poder generar ingresos, para mantener los puestos de empleo de muchos de esos jornaleros que trabajan de la agricultura, al igual que el tema de el abastecimiento, tanto de insumos para poder mantener sus producciones agrícolas como de alimentos y de insumos médico-quirúrgicos y demás. E incluso escuchaba en el área de Chiriquí, creo, en alguna región de Chiriquí, que están teniendo problemas para los insumos de la potabilización del agua, que es un tema también de mucha preocupación porque se trata, al igual que la salud de las personas. Ha estado lloviendo mucho, obviamente para que el agua llegue blanca, o mejor dicho, transparente, como llega a nuestros hogares, tiene que pasar por un proceso de potabilización que requiere del uso de algunos químicos que son de importancia. Obviamente creo que en ese sentido el gobierno pudiese resolver vía aérea la llegada de esos insumos, debería hacerlo por la salud de la población y porque es su responsabilidad al final, como califican algunos, que son los responsables de todo lo que ha estado aconteciendo. Tristemente, pues todavía ninguno ha dicho nada, que es lo que de alguna manera pues preocupa a las personas y por los cuales muchos, incluso a pesar de estar afectados, apoyan las medidas de protesta por esa falta o por esa inacción de parte de quienes deberían gobernarnos. Porque al final lo menos que queremos es perder nuestra democracia, ¿cierto? Y la democracia se sustenta que aunque el poder emana del pueblo, tal y como lo dice la Constitución, debe ejercerse a través de los órganos del Estado. Para eso están el legislativo, que busca el establecimiento de las leyes que sean necesarias para la sana convivencia social. El ejecutivo, que administra los recursos para que la población tenga lo que necesita. Y el judicial, que actúa en el caso de que las leyes que se han establecido para la convivencia social no se cumplan, entonces haya la responsabilidad o se asuman las responsabilidades quienes las tengan que asumir para
ejercer el poder o para que haya una democracia y todos vivamos en paz. Entonces, aunque el pueblo esté en la calle, el pueblo al final no puede resolver esto. Como dicen algunos por allí, el poder emana del pueblo y el pueblo está en la calle pidiendo algo. Pero entonces, las autoridades a las que les corresponde tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia. Y lamentablemente, pues, ha faltado del órgano ejecutivo una mayor reacción a la crisis. Es increíble que en todo el engranaje gubernamental no exista nadie preparado para atender crisis. Eso es una materia que hoy día se da. Antes, pues eso era hoy día se han inventado tantas cosas. Pero hoy día existe una materia, por llamarlo así, una materia, una estrategia de administración que se llama atención a crisis. Y debe haber. En Panamá, de hecho, hay muchos expertos en atención a crisis. Sin embargo, se me hace imposible pensar que en todo el engranaje gubernamental no haya nadie preparado para la atención de crisis y resuelvan y salgan a ver qué es lo que va a pasar. Atender los puentes, porque aunque como hemos dicho antes, el gobierno tiene mucho descrédito, nadie cree. Pero al final, caramba, ustedes están allí para eso, para gobernar, para establecer las estrategias que sean necesarias para traer la paz social al país. Y aunque dirá el gobierno, pero es que lo que el pueblo quería y lo que estaba en nuestras manos ya lo hicimos, todavía hace falta, precisamente por ese descrédito, ¿no? Y les toca asumir, salir a decir, bueno, es que aquí estamos. Yo no creo que, ¿cuántos ministros es que hay? Ya se me olvidó cuántos ministros hay. Pero hay un montón de ministros, directores nacionales, institucionales, o como quieran llamarles. Creo que son más de 40, llegando a 60. Si contamos los directores de las distintas instituciones y demás. Gerentes y todos los que forman parte del engranaje gubernamental. Lo triste es que el mensaje que están dando es que parece que a ellos no les interesa nada de lo que está pasando y no están buscando las estrategias para atender las distintas situaciones. Por ejemplo, que los medios de comunicación estén diciendo, o que incluso el propio gobierno esté diciendo, o algunas instituciones, por ejemplo, que no pueden llevar los insumos para la potabilización del agua en Chiriquí, porque hay tranque. Bueno, tienen que ver cómo la llevan. Si es vía aérea, bueno, pues asúmanlo. Ahí tienen los helicópteros del Senan. Lleven los insumos vía aérea si es necesario que los lleven vía aérea. Yo no sé cuántos tranques habrán en Chiriquí, no me lo puedo ni imaginar, porque sé que son muchos. Y yo no sé si para poder llegar a la potabilizadora también hay un tranque, no lo sé. Pero es salir y resolver, es no dejar caer. ¿Que a los hospitales hace falta insumos? Bueno, busquen las maneras de establecer. El ministro de Salud, tenemos problemas para llevar los insumos médicos hospitalarios a Chiriquí, a Bocas del Toro, a Veraguas, a donde sea que hagan falta. Pero hemos establecido las estrategias, estas, aquellas y las otras, para evitar que esto ocurra y que la población, que nuestros pacientes o nuestros clientes o nuestra población muera por falta del insumo tal. Establecer las estrategias que sean necesarias. Si tienen pacientes, que sabemos que hay muchos, pero aún así, pues creo que incluso lo han estado dejando pasar, los pacientes en algunas áreas, obviamente. Esta área de allá creo que es Horconcitos, es bastante complicada. Pero entonces comunicarse con los pacientes, comunicarse con los familiares, qué necesitan, qué le hacen falta.
vamos a ver cómo resolvemos, necesita algún médico, cuál es su situación actual, cómo podemos ayudarle, cómo podemos enfocar mejor esta situación para poder brindarle. Pero el asunto es que pareciera que no están haciendo nada. Pareciera que no les preocupa todas esas afectaciones y que, bueno, aquí han asumido como que, bueno, pues, si quieren cerrar, pues ahí están las consecuencias, asúmanlas, quien las tenga que asumir, porque nosotros acá no vamos a mover un dedo porque no nos interesa o no tenemos la conciencia necesaria, o bueno, quieren que el poder, pues asúmanlo y tengan las consecuencias que tengan que tener. No me parece que debe ser la actitud que tenga el gobierno en estos momentos. Deberían estar, ahí ya hay varias organizaciones incluso que se han estado ofreciendo para tender esos puentes. Ahí está la Universidad de Panamá, ahí está la Cruz Roja, ahí está la Defensoría del Pueblo. Hay organizaciones que han estado preocupadas, porque como estamos todos preocupados por la situación de crisis que vive el país, y han estado diciendo, nos ofrecemos de mediadores. Pero el presidente de la República no ha dado ese primer paso para decir, bueno, sabemos que tenemos un problema de credibilidad, que hay cosas que no se pueden lograr de la noche a la mañana, que esperemos que puedan entender eso, pero necesitamos sentarnos. Porque al final, pongamos el ejemplo antes de irnos al cambio de comerciales, bienvenido Darío. Pongamos el ejemplo que al final, sea por la vía de la derogatoria o sea por la vía de la inconstitucionalidad, se define que la minería no va más. La minería está, señores, está, o sea, la minera está allí. Están extrayendo oro, cobre, y ahí hay oro y cobre, y hay 7,000 empleos directos, 40,000 empleos indirectos, y hay un tema de contaminación pendiente que tratar. Para eso hay que sentarse. Tenemos que establecer desde ya, bueno, ¿y qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer cuando esa papa caliente la tengamos en las manos? ¿Qué vamos a hacer después? Entonces debe haber un consenso nacional que decida y que defina, bueno, ¿y qué va a pasar después? Porque tiene el Estado los recursos para atender el cierre apropiado de la minería. ¿Se puede cerrar así porque sí de una vez el tema del proyecto minero? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Entonces, para hacerlo de forma ordenada, tenemos que sentarnos, porque si el gobierno dice, bueno, esperemos la demanda o vamos a contrademandar o se cierra y ya no vamos a hacer más nada, entonces, ¿qué? Se cierra y ya no vamos a hacer más nada, y si viene un diluvio y derrama esos suelos ácidos y contaminados y los trae a nuestro río, ¿qué? Entonces hay que sentarse y el gobierno tiene que entender eso. Si bien no se van a dar en esa mesa soluciones para allá, hay temas que como país que ha salido a las calles tenemos que tratar de resolver y tenemos que sentarnos a ver, bueno, si no confían en que seamos nosotros como gobierno los que tomemos las decisiones, bueno, sentémonos representantes de cada uno y expongan sus ideas y díganos cómo lo resolvemos. Los expertos nos dirán si es viable, si no es viable, qué se puede y qué no se puede hacer, de todo eso que se aporte. Pero tiene que haber ese diálogo, que aunque la mayoría de los anteriores no es que nos hayan funcionado mucho, pero tiene que buscar, que tiene que encauzarse la manera en que podamos solucionar esto de una vez por todas y que el gobierno no siga encerrado en sus cuatro paredes y no digan absolutamente nada y la crisis que está afectando a mucha gente pues continúe afectando a mucha gente y nos vayamos aquí hasta enero próximo y bueno, hay que esperar pues porque hay que esperar. No puede ser. No puede ser, yo creo que ya es hora de que se tiendan los puentes que sean necesarios tender para que entre todos, si es lo que el pueblo quiere, entre todos encontremos las mejores soluciones para traer la paz social que tanto anhelamos todos. Son las 9:04, mis queridos oyentes. Tenemos que irnos al cambio de comerciales y retornamos con más de Opinión Pública. Pronto regresamos con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos.
Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Estamos de vuelta con más en este su programa Opinión Pública, y para seguir analizando el tema que precisamente nos ocupa al territorio nacional, se encuentra con nosotros el maestro José González. Él es miembro de la Asociación de Educadores Veragüenses, también de la Asociación de Educadores Coclesanos. Y maestro, buenos días, bienvenido a Opinión Pública. Muy buenos días. Maestro, tenemos ya 17 días de esta situación que pudiésemos denominar como de crisis en el país, por este tema del cierre de vías, de la situación del rechazo al proyecto minero o al proyecto o contrato ley 406. ¿Qué lectura le dan ustedes en este momento de todo cuanto ha acontecido, de lo que se ha logrado, porque se han avanzado en algunos pasos, y de lo que todavía hace falta por lograr? Muy buenos días a todos los oyentes. Quiero iniciar con lo siguiente. El sol sale para todo, pero la sombra del omnipotente solamente es para los justos, para aquellos que hacen justicia. Mientras haya docentes de pie, no habrá pueblos de rodillas. Los buenos días nuevamente. La situación que se presenta en la República de Panamá, todo es causado a raíz de la sanción de la ley 406, una ley en consulta aprobada en 48 horas. En estos momentos estamos viviendo una crisis, pero provocada por el gobierno nacional, por el señor presidente, que en su momento dijo que no iba a ser un traidor a la patria, que no iba a robar, que no iba a haber corrupción. ¿Y es que qué estamos viendo en este quinquenio? Estamos viendo el desastre de una administración nefasta que ha llevado a la población a decir ya basta, no más corrupción, no a la venta de la patria. ¿Qué esperan ustedes en este momento? Se exigía inicialmente el tema de la derogatoria de la ley 406. De hecho, todavía ayer algunos gremios o grupos llevaban ante la Asamblea Nacional un nuevo anteproyecto de ley para insistir en el tema de la derogatoria, y también han estado esperando a que sea la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie en torno a las demandas de inconstitucionalidad. Se nos vendió la idea que la derogatoria era mala. La derogatoria no es mala. El señor ministro de Comercio e Industria nos dijo que estábamos corriendo peligro por demandas. Importante señalar, Costa Rica, El Salvador, fueron a un arbitraje internacional y ganaron su demanda. Ganaron su demanda porque la minería a cielo abierto le causa un daño ambiental, de salud a la población irreversible. Por esa razón, nosotros no le teníamos miedo a la derogatoria, y por eso se está pidiendo la derogatoria. Porque si la Corte Suprema se va a demorar, nosotros vamos a estar en la calle el tiempo que se demore para pronunciarse a favor de la República de Panamá y de sus recursos, que se lo están llevando y no están dándole ni un centavo a este país, con la excusa de que están generando trabajo. Nosotros nunca hemos vivido de la minería. Ahora los gobiernos, y tengo aquí el documento, ¿desde cuándo se originó? ¿Desde cuándo se originó? Desde el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, que dio concesiones sin ningún tipo concedió exoneraciones sin ningún tipo de estudio, de licitación ni de norma. Desde allí viene el problema. Desde 1994 siguió Mireya Moscoso, siguió el señor Martín Torrijos, que concedió el estudio de impacto ambiental, y es lo que tiene a este pueblo cansado de tantas mentiras de un presidente ausente. Dele la cara al pueblo, señor presidente. Maestro, hay preocupación de muchos ciudadanos que incluso apoyan la lucha que ustedes están llevando en la calle, pero que se ven afectados por los diferentes cierres, los tranques y demás. Yo siempre he reconocido la forma cívica como en la provincia de Coclé se han llevado adelante
todas estas manifestaciones. Aquí se le ha dado paso a las ambulancias, se le ha dado paso a los pacientes renales, se ha estado pues pendiente de todas estas situaciones de necesidad del resto de la población. Pero hay sectores que mantienen cierres muy férreos que están generando al final daño al propio pueblo, que es lo que muchos dicen, pues daño al propio pueblo. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Qué le dicen ustedes a aquellos que se están viendo afectados por esta situación? Y que me analice también un poquito el tema de esa espontaneidad, porque al final hay maestros, hay profesores, hay obreros, hay campesinos, hay indígenas, hay gente de todos lados que incluso en las propias comunidades se han organizado y han salido y han cerrado. Correcto, como usted lo acaba de señalar, nosotros en el retorno, y hacemos claro que en el retorno es que estamos haciendo los cierres, nosotros mismos ayudamos a los pacientes. Aunque una persona por ahí escribió que yo estaba cobrando, yo no necesito eso. Yo le doy gracias a Dios con lo que tengo, y lo que tengo lo debo, y seguiré trabajando para pagarlo. Le damos paso a las ambulancias, colaboramos con las personas enfermas, porque sabemos que la humanidad debe estar, la solidaridad debe estar por encima de todo. Hacemos un llamado a los compañeros del Roble, de las Guavas, porque gracias a la tecnología, como yo le digo a los estudiantes, ustedes tienen algo que no teníamos nosotros, tan valioso que en un minuto, en un momento usted se entera qué pasa en Divisa, en el Roble, en Santiago. Llamamos para que a ese grupo de compañeros, de personas que salen a defender su patria, que dejen pasar a las personas enfermas y los medicamentos. Nosotros hasta la comida estamos dejando pasar. Bien, lo que no dejamos pasar son las mulas, pero todos los pick-up, Hilux, todo eso pasa, porque sabemos que la población lo necesita. Pero no nos puedes identificar como insurgente, como lo dijo un abogado hoy. Un insurgente es aquel que se rebela contra el Estado y usa armas. Entonces los medios de comunicación están haciendo, y por eso siempre lo diré de favorita, dicen las cosas como son. Pero los medios televisivos, todo lo transforman a su conveniencia. Así que atención a la población, colaborar con el pueblo y para el pueblo. Le preguntaba por el tema de la espontaneidad de las luchas, porque al final el pueblo en su conciencia ha salido a protestar en diversos puntos. No obstante, esa espontaneidad hace que no haya un liderazgo definido, que en cada área haya líderes de distintos y que al final pueda ser un poco difícil comunicarse, sentarse y establecer todos una misma línea. ¿Cómo pudiese mejorarse eso o qué se puede hacer en torno a eso para que, como hacen ustedes en Coclé, hagan, por ejemplo, los hermanos indígenas en Chiriquí y Bocas del Toro? Listo. Yo estuve en una reunión de ANADEPO en Santiago de Veragua, donde se encontraban los líderes a nivel de provincia central y demás, y se llegó a eso, a un acuerdo de que nosotros no nos íbamos a meter en las decisiones de los Nove Buglé. Ya vimos que el señor Marcusi se metió y pagó las consecuencias, porque ellos tienen su propia forma de actuar. Nosotros en Coclé nos reunimos los diferentes gremios, terminada la jornada, y decidimos las acciones a realizar el siguiente día. Nosotros no podemos responder porque lo hacen los hermanos Nove, lo que hacen en Chepo, porque cada uno tiene su forma de protestar. Nosotros no podemos responder porque hacen los hermanos de Suntrack, que están con nosotros allí. Nosotros nos apoyamos mutuamente, pero en una marcha pacífica, en un cierre pacífico, para evitar situaciones muy lamentables como la de los dos compañeros que ningún medio de comunicación ha destacado como tal. 2 minutos, 1 minuto, y eso es lastimoso porque la vida humana no tiene precio y ellos entregaron la vida por esta patria y serán recordados como nuestros mártires, serán recordados como esos, hasta me da dolor, como esos profesores que dejaron una familia, que dejaron hijos, y la vida no tiene precio, y hoy más que nunca nosotros vamos a seguir luchando. El tema de la educación es otro tema que preocupa a la población, maestro, y es el cómo poder recuperar el tiempo perdido. Sabemos que pues solo van 17 días de esos, contando fines de semana.
¿Qué planteamientos se han hecho ustedes? La ministra, en estos días hablábamos con la directora regional de educación y ella nos decía, todos los días hacemos contacto los directores de las 16 zonas educativas del país. En el caso de los docentes, obviamente entiendo y espero que sean conscientes de la necesidad de educación que tienen los estudiantes, sobre todo porque hemos venido a un proceso bien difícil en esta temporada, si se quiere, pues el tema de la educación ha sido bastante golpeada. Primero vino la pandemia, estábamos tratando de enfilarlo y luego cae nuevamente esta situación. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? ¿Ustedes están preparados, conscientes y pendientes de que una vez esto se solucione, los niños tienen que volver a clases, tienen que tratar de recuperar el tiempo que se ha perdido en esta lucha? ¿Perdido o invertido en esta lucha? Los educadores de este país, su gran mayoría con título universitario, por encima de esas personas nombradas por los diputados de a dedo. Y lo digo con mucho orgullo porque nuestros profesores de la Universidad de Panamá nos enseñaron a luchar. A los padres de familia, recuerde que los educadores de este país también somos padres de familia. Mi último hijo está en tercer año en la Federico Zúñiga y ahí están los profesores. Vamos a empezar por allí. ¿Qué tiene que hacer el padre de familia? Ponerlo a leer, buscar información de la mina a cielo abierto. ¿Qué consecuencias da? Está aprendiendo a ser autodidacta. No solamente se aprende en un aula de clase. Un educador que está luchando también está educando. Nosotros estudiamos no con ese auxilio económico que usan los diputados, 60,000, 90,000, 100,000 dólares para mandar a sus hijos afuera. Nosotros estudiamos con esfuerzo de nuestros padres. Los diputados no son abogados y hacen leyes. No entiendo. Debieran ser abogados para entonces hacer una ley. Si el Meduca tiene tanta preocupación por resolver los problemas educativos, ¿por qué siguen las escuelas rancho? ¿Por qué sigue la falta de material didáctico? ¿Por qué las guías llegan en el mes de septiembre, octubre, cuando ya se están terminando las clases? Y se invierten millones de dólares en países extranjeros y no se imprimen aquí en Panamá. Falta de agua en los salones, en los baños, falta de material didáctico. Entonces, hay una preocupación, pero una preocupación que no se ve realmente reflejada en los centros educativos. El educador panameño siempre compra material para él y para sus alumnos. Se gastan millones en asesoría, el Ministerio de Educación gasta millones. ¿Y en qué eso beneficia al país? Se traen modelos de otros países. Escuela Nueva Colectiva, eso es de Colombia. Y yo lo practiqué. Y yo lo trabajé. Entonces, implementan un programa y al siguiente gobierno desaparece. Entonces, hay que tener una política educativa como lo que dijo el presidente. Una política que en verdad funcione. Pero ¿qué pasó con lo que implementó el gobierno anterior? Vino este gobierno y lo desapareció. Así que, señor padre de familia, que me escucha en toda la provincia de Coclé y parte de Veragua, porque me fui sintonizando mi favorita y llega hasta Veragua. Agarremos a nuestros hijos y enseñémosles a luchar por la soberanía de este país. Enseñémosles que luchando también se aprende a defender su patria por el futuro presente, por el presente y el futuro que ellos van a tener. Porque muchos de nosotros ya pasamos de los 50 a 60, no demoramos mucho, ¿ah? No demoramos mucho y con esa contaminación no vamos a demorar mucho. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a luchar. Nosotros estamos prestos a trabajar. Nosotros siempre lo hemos hecho, lo hemos demostrado. En el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando la ministra nos dijo de todo, lo hicimos. Con Martín Torrijos lo hicimos. Con Juan Carlos Varela lo hicimos. Esto no es de ahora. El docente sabe luchar y sabe cuál es su compromiso. Un llamado a los padres de familia. Lleva a tu hijo a luchar. Organízate por escuela. Sal a luchar y a defender tus intereses. Lucha ahora para que no llore después. Maestro, pero sí están dispuestos a recuperar el tiempo que sea necesario para que los estudiantes
puedan terminar el año escolar, porque pues hay preocupación y eso hay que decirlo. De hecho, ya el tema de las fiestas patrias pues fue un tema difícil para algunos padres de familia, que sus niños estuvieron preparándose durante todo el año para los desfiles, para los uniformes, pues un recurso allí que ya no van a poder utilizar o que tal vez se pueda hacer en otra ocasión. Pero igual los que están graduándose, el poco tiempo que falta, tal vez 2 bimestres o trimestres, como le llaman ahora, no serían el tiempo suficiente para obtener la preparación necesaria para ingresar a una universidad, por ejemplo. ¿Qué hacer ante esta situación o cuál es la responsabilidad que ustedes están dispuestos a asumir en este sentido? El educador panameño está organizado en estructuras llamadas gremios. Los gremios, nuestros líderes, nuestros secretarios generales, se reúnen y hacen un pronunciamiento al país. Pero yo no tengo la menor duda de que nosotros somos personas con una actitud positiva hacia hacer el bien. Y con los estudiantes lo vamos a hacer. Yo trabajo en Río Hato y usted puede ir a Río Hato y preguntar por el maestro José, con toda confianza. Allá damos clase 7 grupos de sexto, imagínense. Y en estos momentos me están escuchando. Y ellos saben que yo cumplo. Todos los docentes cumplen y hacen esfuerzo para hacer de esta educación lo mejor. Pero los políticos, ¿qué quieren? Desacreditarnos. ¿Para qué? Para poder meterle la mano al Ministerio de Educación, que es un presupuesto inmenso. Pero el recurso no llega al estudiante. Estudiar sin hambre. Y el estudiante estudió con hambre. Maestro, la ministra ha dicho que pueden venir descuentos. ¿Cuál va a ser la posición de los docentes en ese sentido? Vuelvo y repito, no soy un dirigente de ahora. Artículo 69 de la Constitución de la República de Panamá, Carta Magna. Se permite el derecho a huelga. Así de sencillo. Si la ministra hace descuento, que se abstenga a la demanda, que ya ha pasado con la ministra Lucy Molinar y un montón de ministros que no saben más nada que amenazar al docente. Tenemos derecho a huelga. Cuando se reglamente eso y vaya a la asamblea y haya una reglamentación, entonces nosotros sabremos que no lo podemos hacer. Pero ahora, artículo 69 de la Constitución, los servidores públicos tienen derecho a huelga. Artículo 2 de la Constitución, el poder emana del pueblo y por eso estamos en las calles. Profesor, el tema de terminar una huelga no es un tema que solo decida el Ministerio de Educación, y era lo que pensaba el fin de semana cuando la ministra decía retornen a clases. Para que los maestros retornen a clases tiene que haber un proceso, ¿cierto? Para que un finiquito de huelga. Le cuente un poco a los padres de familia o a los oyentes para que también pues conozcan un poco sobre los procesos que deben seguirse para que esto se cumpla en los términos en que deberían legalmente hacerse. Todos los gremios tienen su asesoría legal. Cuando se culmina una huelga, porque estamos en huelga indefinida, se reúnen con la ministra, realizan un documento, que es el documento que van a llevar a las escuelas, para que no haya una acción legal de descuento. Allí sí, si el docente no lo lleva, corre ese peligro. Pero como pertenecemos a la Asociación de Educadores Baragüenses, a SOPROF, a MIA y un montón de gremios, todos tienen asesoría legal reconocidas, se tiene que esperar eso. Pero hoy estamos en un momento histórico para hacer patria. En estos momentos estamos en un momento histórico. La patria nos llama. No te dejes confundir, no te dejes engañar. Están agotando nuestros recursos, que es la Agenda 2030. Destruir los recursos de los países menos desarrollados y hacerlos vulnerables. Atención con eso. Estamos dispuestos a trabajar, pero estamos primero dispuestos a defender nuestra patria. Ustedes a través de todos esos departamentos de asesoría legal le están dando seguimiento a
el tema de la inconstitucionalidad de la ley, que sería pues lo que están esperando si la Asamblea Nacional no acoge o el presidente no llamara a sesiones extraordinarias en el caso de que atendiera la solicitud hecha ayer por algunos gremios que se mantienen en las calles. Definitivamente yo no diría que algunos gremios, yo diría que la población panameña, porque ya cuando nosotros hacemos una lucha docente, se ve la cantidad de docentes, nos reconocemos la cantidad de docentes, pero ahora es una lucha del pueblo panameño. Definitivamente la inconstitucionalidad falló en el 2017 y en el 2021. ¿Qué debió hacer el gobierno en turno? Acatarla. No la acataron y por eso que estamos en este problema. ¿Qué debieron hacer? Agarrarla y decirle hasta aquí ustedes trabajan. Porque no está trabajando ilegal. ¿Pero qué pasó? Hicieron un nuevo contrato a espaldas del pueblo panameño. Yo quiero saber, muchos diputados pidiendo perdón. Ni tan siquiera leyeron la ley. ¿Cómo vas a leer 62 páginas en 2 días? ¿Dónde están tus asesores? Entonces, no puede ser que aprueben la ley en 48 horas, el presidente la sancione y no pase nada en este país. Quiero que recordarle a todos los gobiernos, en este país hay gente pensante, en este país hay gente estudiosa de las leyes. Los educadores estamos defendiendo una lucha legítima, y que el pueblo panameño va a ser testigo y va a quedar en los libros de historia que usted luchó en el 2023 por la soberanía de nuestro país. Maestro, la necesidad de que haya un diálogo. Yo sé que el país no cree en diálogo. No cree en diálogo, no cree en este gobierno. Pero decía yo antes de la entrevista con usted que al final resuélvase la derogatoria o resuélvase la inconstitucionalidad. Tenemos esa papa caliente en las manos, la mina está allí y va a tener que asumirse los métodos de cierre que sean necesarios. Para eso, seguro que no van a querer que el gobierno decida por sí solo. ¿Qué hacer? Yo creo que hace falta ese punto de encuentro para que se tomen las decisiones que sean necesarias tomar para que eso al final no se nos convierta en un problema mucho peor de lo que ambientalmente ya representa. ¿Es necesario ese diálogo? ¿Están dispuestos ustedes a llegar, ya sea a través de mediadores o de puntos de encuentros, que se establezcan los mecanismos que sean necesarios para evitar que o nos engañen o no se cumpla como ha pasado en otras ocasiones? Lo primero es el pronunciamiento de la Corte y después que el gobierno, la Asamblea Nacional, los procuradores acaten el fallo. Así es sencillo. Si ellos acatan el fallo, esto se puede resolver. A ver si estamos claros en esto. La Corte Suprema de Justicia, y mira lo que dice, Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es justicia? Darle a cada uno lo que se merece. ¿Y qué está pidiendo el pueblo panameño? Justicia social. El pueblo panameño no está pidiendo nada para él, está pidiendo para todo el pueblo panameño la justicia social. Cuando eso salga de la Corte Suprema, que los procuradores, el gobierno y la Asamblea Nacional lo acate y se puede resolver esta situación. Muy bien. Conversamos entonces con el maestro José González de la AEBE y AECO en la provincia de Coclé. Parte del liderazgo y de las personas que han estado desde hace ya más de 17 días protestando en las calles y llevando adelante esta protesta social para que pues conversar con él también acá de forma directa y compartir algunos de los pensamientos y las acciones a seguir. Hoy entonces ya se encuentra en el retorno, ¿cierto? Desde temprano, desde las 8 de la mañana, en las redes sociales, gracias a las redes sociales, invito al pueblo de Coclé a acompañarnos. Invito a los jóvenes, que hay muchos, conscientes de su responsabilidad cívica. Invito a todo el pueblo de Coclé a acompañarnos
porque como decimos, esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Y atención. Me indica, maestro, que en estos momentos, pues allá por los lados de La Esperanza, donde está el aeropuerto, hay también un bloqueo. Hay un bloqueo, porque estamos viendo que están llevando a través del helicóptero. Mire, yo viví en el área de Piedras Gordas. La mina llega hasta Piedras Gordas. ¿Y usted sabe dónde bebe el agua la gente de Piedras Gordas? Del área de la montaña. Yo fui a limpiar tubería. Por eso digo, somos pueblo, no somos millonarios. No nos debemos a la clase política, nos debemos al pueblo. La gente me puede mirar a la cara y decir, no se ha robado nada. Entonces, allá en Piedras Gordas, la gente bebe el agua de la montaña, de los árboles, cuando sale debajo de allí. Y le escribí a unos amigos, lucha porque tu comunidad, todo tu corregimiento está dentro de la explotación que van a extender. Porque ahí dice, son 40 años. Usted cree que 40 años no llegan a Piedras Gordas, llegan hasta La Pintada. En 40 años de destrucción. Y los medios no publican todo lo que esa mina hace, todo el desecho que tira. Hay un río que se llama San Juan de Turbe, ahora sí es turbe, está turbio, de la sedimentación. Eso no lo publican los medios, solamente lo que los maestros hacemos, y que somos los culpables de que no haya medicina, cuando nunca en el seguro hay medicina. Somos culpables de que no hay comida, cuando lo responsable de eso es el gobierno directo. El Estado debe garantizar la salud, la educación y la alimentación de este país. Muy bien. Gracias entonces al maestro José González por compartir con nosotros esta mañana. Siempre González, bienvenido. González, somos familia, creo. Seguro que sí. Vamos al cambio de comerciales correspondiente a la hora y retornamos con más de Opinión Pública. Pronto regresamos con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Continuamos con más de su programa Opinión Pública y precisamente para seguir analizando el tema de la huelga nacional, los cierres de vías y lo que se espera en torno al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Se encuentra con nosotros en esta ocasión el licenciado Leonardo Paul Aparicio. Con él vamos a conversar precisamente sobre las demandas en la Corte, cómo han avanzado y cuál es el proceso en el que se encuentra en este momento y lo que todavía hace falta por esperar. Licenciado, buenos días, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Muy buenos días, bendiciones para todos los radioescuchas. Pues avanzamos, ¿verdad? Yo creo que me siento bastante contento de ver que vamos avanzando hacia lo que yo he venido planteando desde el primer momento, que es la salida correcta, que es la declaratoria de inconstitucionalidad o el pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de un fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406. Yo siento que es una decisión bastante sencilla para la Corte. ¿Por qué razón? Porque los mismos errores y más que se cometieron con la Ley 9 de 1997 son los mismos errores que se han cometido en la Ley 406 y otros que se suman. Pero partiendo del artículo 1 de la Ley 406, que es el artículo por medio del cual se declara que se aprueba el contrato minero, ahí hay una serie de violaciones. Por ejemplo, uno de los reclamos o una de las situaciones que le resaltó la Corte en el fallo de 2017 al Estado a declarar la inconstitucionalidad tanto a los que firman al Ejecutivo como a la Asamblea Nacional, porque a ambos le hace los reproches la Corte en su fallo, es que en primer lugar no se siguió y no se respetó la Ley de Contrataciones Públicas, que es ley vigente, era ley en su momento vigente del año 1995. Es decir, para el año 1997 existía una ley de contrataciones públicas y el artículo 266 de la Constitución Política exige que actos como el que se pretendía dar una concesión por parte del Estado a una empresa para que explotara
tuviera explotación minera, requería ir a acto público, a licitación. Y de igual manera, la Corte le recalca a la Asamblea Nacional que tenía que cumplir con su función de hacer el control correspondiente al momento de aprobar o improbar el fallo. Nosotros hemos escuchado, y la faz del país escuchó en las sesiones de hace semana y media de la Asamblea de Diputados, o hace una semana en la Asamblea de Diputados, cuando los diputados reconocían, tratando de encontrar una especie de justificación, que no habían leído el contrato siquiera. Entonces, si usted no ha leído el contrato, ahí está más que acreditado que usted no cumplió con su función. O sea, entonces, yo creo que no hay duda de que la Corte Suprema de Justicia está en la obligación de declarar la inconstitucionalidad de la Ley 406. Ahora, yo sé que la ciudadanía quiere saber cuánto falta, cómo va, en qué estado se encuentra esa demanda de inconstitucionalidad, y más aún cuando escuchamos que hay grupos que tienen una diferencia de opinión a la nuestra y señalan que es viable la declaratoria la derogatoria de la ley, cosa que nosotros pues hemos venido diciendo y señalando, y respetando el pensamiento, respetando la idea de cada cual, nosotros seguimos señalando que no es posible, porque la Constitución ni la ley faculta a la Asamblea a derogar un contrato de ley, porque no es un acto unilateral, sino que es un acuerdo de voluntades el contrato. Entonces, mire, le quiero explicar cómo andan los procesos. Y voy a hablar me voy a centrar en la demanda que va más avanzada en esta carrera. Recordemos que de momento, si mi memoria no me es infiel, hay 6 demandas admitidas que están cursando trámite. Pero de esas 6 demandas, hay 2 de ellas que están más adelantadas. Y de esas 2, hay una que es la que presentó la licenciada Martita Cornejo, que fue la que el magistrado ponente, el magistrado Olmedo Arrocha, que esa demanda se admite el 27 de octubre, viernes 27 de octubre se presenta, el mismo viernes 27 de octubre es admitida por el magistrado ponente, y ese mismo día la remite al Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación también, en un tiempo bastante celero, solamente en el segundo día que tenía para sustentar, él tenía 10 días para sustentar, y al segundo día, porque sábado y domingo no cuenta, porque son días inhábiles. Es decir, el primer día era el lunes y el segundo día era el martes. Y el martes, en su segundo día para sustentar, remite a la Corte Suprema su opinión, en la cual considera que la Ley 406 es inconstitucional. Sabemos que posteriormente, el miércoles, el señor Procurador de la Administración hace lo propio y también remite a la Corte su opinión, señalando que en base a la demanda de inconstitucionalidad, en la cual la magistrada ponente es la magistrada María Eugenia López, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y ella señala, y el magistrado y el procurador de la Administración también señala allí que la Ley 406 es inconstitucional. Entonces, lo que sigue después de esta opinión que brinda el procurador, es decir, el Procurador General de la Nación renunció a 8 días de término al emitir su opinión, y el Procurador de la Administración, él tomó 5 días, es decir, le renunció a 5 días de término. Entonces, el día 2 de noviembre fue el primer día de publicación del edicto, porque después que se admite, se tiene que publicar por 3 días en un diario de circulación nacional un edicto. Esto por el plazo de 3 días. ¿Para qué? Para que todas las personas interesadas, por intermedio de un abogado, puedan opinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. Ese edicto empezó a correr el día jueves 2, el día viernes 3 y el día sábado 4. Se publicó. Entonces, el día martes 7 de noviembre empezaron a correr los 10 días para que todas las personas interesadas puedan emitir concepto, opinión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley 406. Según los cálculos que yo he hecho, si mi cálculo no falla, para el día martes 21 de noviembre ya sería el 10º día, y el miércoles 22 de noviembre el señor magistrado ya estaría en la condición de poder emitir y elaborar el proyecto de fallo.
el proyecto de fallo. Ahora, la pregunta que tiene y puede tener la ciudadanía es, ¿tiene que esperar el magistrado que se venzan los 10 días para empezar a elaborar su proyecto? No tiene que esperar los 10 días. Desde el momento que el magistrado ponente tiene la opinión del Procurador General de la Nación, de la Administración y de la Nación, la magistrada, desde el momento que tiene la demanda, ya él puede empezar a proyectar, a hacer un borrador de fallo. ¿Me explico? Y al compás que van llegando en estos 10 días las diversas opiniones de los abogados o de las personas que han, por intermedio de abogados, dado su opinión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley 406, el proyectante, el asistente del magistrado, que es quien va a empezar a proyectar, puede ir nutriendo el fallo con las opiniones. Es decir, que después del 21, más nadie puede dar opinión. Lo que le corresponde al magistrado es resumir, analizar lo que se metió, y ya para la semana esta del 21, del 20, la semana del 20 de noviembre en adelante, después del 22, ya el magistrado puede tener un proyecto de fallo que lo tiene que hacer circular entre los 8 magistrados restantes. Aquí el tema es si se van a acumular o no se van a acumular las demandas. A eso iba, licenciado. ¿Es necesario que se acumulen o no? ¿O ellos pueden fallar independientemente? La Corte pudiese obviar, porque imagínense, creo que son 8 o 9 demandas y van dispares. La Corte pudiese, y es lo que yo veo más posible y viable aquí, es que la Corte acumule las 2 primeras demandas, es decir, las 2 demandas que van más avanzadas. No es que sea en el orden de presentación, sino las 2 demandas que van más avanzadas, que son la de la licenciada Martita Cornejo y la del licenciado Ramón Sevillano, que acumulen esas 2 demandas que se llevan, creo que un día nada más de diferencia entre la presentación de los edictos, y decidan con esas 2 demandas, se emita un fallo que resuelva la inconstitucionalidad. Y como le digo, yo creo fielmente de que van a declarar inconstitucional y van a decretar inconstitucional la ley. Es decir, si la Corte siguiese mostrando, porque la gente habla de que no hay credibilidad en la Corte, porque la Corte demoró 20 años. Mire, de los 9 magistrados que decidieron la demanda del año 2017, 7 ya no están en la Corte. Solamente hay 2 de ellos. La magistrada Ángela Russo y el magistrado Cecilio Sedalice son los que quedan en la Corte de los 9. La Corte en este momento, frente a la situación que está mostrando y está teniendo el país, ha mostrado la celeridad necesaria en el trámite. Yo creo que ellos conocen y son conscientes de la responsabilidad. Ustedes, los periodistas que tienen mucha experiencia de estar cubriendo notas judiciales, se han dado cuenta que tal vez es una de las primeras veces en que hemos escuchado un comunicado por parte de la Corte Suprema de Justicia tratando, siento yo, que además de hacer docencia, tratando de dar algo de tranquilidad a la sociedad, a la colectividad. Esto sin decir de qué manera van a fallar. Entonces yo creo que nosotros, antes de finales del mes de noviembre, si la Corte sigue mostrando el comportamiento judicial que ha mostrado hasta el momento, nosotros pudiéramos tener un fallo de inconstitucionalidad. Esa es mi opinión. ¿La circulación entre los 9 magistrados también tiene términos o eso puede hacerse en los días que ellos consideren o lo que les tome? Ok, no existe un plazo perentorio en ese sentido. Hoy en día, debido a la tecnología que la Corte Suprema de Justicia maneja, ya no sé, los proyectos no circulan como circulaban hace años. Antes pasaban de despacho en magistrado a despacho de magistrado, un magistrado a otro magistrado. Hoy en día no. Hoy en día la circulación se hace de manera, se le remite a todos los magistrados de inmediato el proyecto del fallo, de forma simultánea, y luego de esto los magistrados pueden hacer observaciones, o también los magistrados pueden llamar y debatir en un pleno extraordinario, en una sesión permanente, entrar a hacer todo el debate correspondiente para tener una decisión. Yo creo que, y quiero confiar
yo quiero confiar. Yo sé que la gente dice no creo en la Corte. Yo sé que los antecedentes de la Corte sobre celeridad no le acompañan. Yo creo que existe una mora judicial que la venimos hablando hace muchísimos años, pero en este momento yo creo que debemos creer en esta institución que es la que nos queda para que resuelva el problema y esperar a que la Corte resuelva. Yo confío en que la Corte antes de fin de mes pudiera tenernos una respuesta y es mi expectativa. Y yo creo que es donde la gente debe tal vez inteligentemente dirigir los llamados a la Corte para que la Corte en este periodo pueda emitir un concepto. Muy bien. La discusión, una vez se haga esta sesión, ¿se toma de inmediato o tiene que pasar por un tema de que se tenga que escribir el fallo para que se pueda dar a conocer y demás? ¿Cómo funciona eso una vez ellos deliberan y toman una decisión? ¿Cómo opera? Eso opera que van a analizar el borrador de fallo. Existe un borrador de fallo. Y ese borrador de fallo, se le van a hacer ajustes. Se le van a hacer algunos cambios, algunas recomendaciones. Ahora, pudiera ocurrir, por ejemplo, que un magistrado diga, yo estoy de acuerdo con el voto, pero yo quisiera que usted incluyera en el proyecto este elemento. Y el magistrado dice, no me parece incluir ese elemento. Entonces este magistrado va a votar a favor, pero él va a hacer algo que se conoce como un voto concurrente. ¿Qué va a hacer? Le va a decir, yo estoy de acuerdo con la declaratoria de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, pero además de esto yo tengo estas otras consideraciones, y puede hacer lo que se conoce como voto concurrente. Entonces él hace un voto en el cual él vota a favor. Ahora, pues tenemos que ver todos los escenarios. Supongamos que el magistrado Arrocha no estuviera de acuerdo con la inconstitucionalidad de la norma y dijera que es constitucional, pero la mayoría de los otros magistrados están de acuerdo con una posición contraria. Por poner un ejemplo, que es inconstitucional la ley, entonces el magistrado pierde la ponencia. ¿Me explico? Él pierde la ponencia y otro de los magistrados que hacen mayoría, asumiría la ponencia, proyectaría el fallo. ¿Me explico? Y este magistrado haría lo que se conoce como un salvamento de votos porque está en contra. Recordemos que la decisión de la Corte es por mayoría. Con 5 se toma la decisión. 5 es mayoría. 5 de los 9 magistrados hacen mayoría. Ahora, recordemos algo. El fallo de 2017 fue unánime. En ese fallo no hubo salvamento de voto. No existe una sola circunstancia que haya variado del fallo de 2017 al fallo de 2023 a favor de la constitucionalidad de la decisión de implementar o dar una concesión minera a esta empresa al margen de la ley. Es más, hay más razones para decir que es inconstitucional. ¿Podría servir como jurisprudencia entonces? Sí, claro, es que no, es que el fallo de 2017 es una doctrina aquí. Ese fallo de inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia lo tiene que tomar para emitir este fallo. ¿Me explico? Porque es lo mismo. Porque al final es la tosudez de un gobierno que, conociendo esto, entendiendo y sabiéndolo. Recordemos que hay 2 consultas que le hizo el ministro de Comercio e Industria al señor procurador de la Administración. Mire, el artículo 220 en el numeral 5. Yo, cuando todo esto empezó, yo no sé si lo dije aquí o lo dije en alguno de los videos que he hecho en redes sociales para hacer docencia sobre esto, yo decía, pero ¿dónde están los asesores del ministro? ¿Dónde están los asesores del presidente que asesoran? ¿Dónde están los asesores de los diputados? Pero yo me di cuenta de que no faltó asesoría, buena asesoría. ¿Por qué? Porque el procurador de la Administración en febrero de 2022 absolvió dos interrogantes, una en el 2021, una en el 2022. En el 2022, específicamente la consulta número 20 de febrero, creo que del 10 de febrero, si la memoria no me es infiel, de 2022, en la cual le preguntaba el ministro de Comercio cuáles eran los efectos del fallo de la Corte. Y le señalaba claramente cuáles eran los efectos y le decía claramente qué cosas no se tomaron en cuenta y que dieron lugar a la inconstitucionalidad de la ley. Es decir, tenía la asesoría, sabía que no podían hacer las cosas de la misma forma y lo hicieron. Entonces a mí ya se me va la negligencia, se me va el desconocimiento y yo creo que hubo dolo en la aprobación del contrato. Hubo dolo. Y por eso es que yo estoy seguro
de que en un arbitraje internacional no hay manera que la República de Panamá vaya a perder. No hay que tenerle temor a eso. No hay que tenerle temor a eso y le voy a explicar el por qué. Porque cuando se compraron las acciones de Petaquilla Gold y cuando se compraron de las acciones de la otra empresa que conformaron, hicieron este consorcio que hoy es Minera Panamá, cuando se compraron esas acciones, había y estaba en trámite la demanda de inconstitucionalidad. Y cuando usted, un ente comercial, financiero importante, extranjero, usted va a hacer una inversión en un país, usted está obligado a hacer algo que se conoce como debida diligencia. ¿Quién hace la debida diligencia? La debida diligencia la hacemos abogados. Y le digo, esta minera tiene una prestigiosa firma de abogados que le representa. Y cuando usted como abogado hace debida diligencia, lo primero que usted hace es verificar en los registros judiciales si existen procesos abiertos contra la empresa o contra el cliente que usted le va a adquirir. Porque usted tiene que informarle esto a su cliente. Y usted tiene que decirle a su cliente, en función de esto, hacerle una estimación, pues para eso lo contratan como abogado, de riesgo. Y cuando usted tiene esa estimación de riesgo, usted decide si usted toma el riesgo o no toma el riesgo de comprar las acciones. Y cuando se decidió adquirir las acciones de Petaquilla Gold y las otras acciones, sabían que en Panamá del año 1998, desde que se aprobó esa ley, había una demanda de inconstitucionalidad, que existía un riesgo de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad. ¿Y cuáles eran los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley? Es decir, sabían y conocían el riesgo. Ellos quisieron invertir a riesgo. Ellos quisieron invertir a riesgo. Y cuando las cosas resultaron, entonces ahora no vengan aquí a decir que es que nosotros invertimos, que la seguridad jurídica del país, que todo. No, no inventen. Y le digo algo, las consultas del procurador de la administración, no es que la tenía escondida. Ojo con esto. No es que las consultas que le hicieron al procurador de la administración las tenía escondidas en su despacho el ministro de Comercio e Industria y que eso nadie lo podía ver. Porque las dos consultas que yo ahora leí, ¿dónde usted cree que yo las obtuve? Las obtuve a la página web de la Procuraduría de la Administración, porque a la Procuraduría de la Administración todas las consultas en su función de consejero de los funcionarios administrativos, todas las consultas que le hacen, las publica. Hay una sección en la página web de la Procuraduría General de la Administración donde se publican todas las consultas. Es decir, que tenían conocimiento. Así que no estemos teniendo temor de que van a demandar. O sea, cualquiera puede demandar por cualquier cosa. Cualquiera puede hacer un reclamo por cualquier cosa. Pero olvidémonos de que vamos a perder un arbitraje internacional porque Panamá con un fallo inconstitucional queda bien preparado y queda bien armado. Entonces, yo creo que pedirle a la gente que tenga un poquito de paciencia. Lo que hace grave esto y lo que los tiene a todos desesperados es que tenemos el país paralizado. Así es. Es que no tenemos autoridades. Lamentablemente no tenemos autoridades. Mire, yo fui fiscal, trabajé por 18 años en el Ministerio Público. Yo creo que ustedes lo saben. Yo fui fiscal y fui fiscal superior aquí también, en la provincia. Y yo, con mi ojo de investigador y con mi ojo de fiscal, yo me pregunto, cuando veo ese video lamentable de la muerte de los dos profesores que fueron ultimados de una manera cruel, yo me pregunto, ¿dónde estaba la policía en esa protesta? Ojo con esto, porque no estoy hablando de dónde estaban los antimotines. ¿Dónde estaba la policía que tiene la obligación de estar en todas las protestas vigilando que se lleve dentro del orden el derecho de protestar? ¿Dónde estaba la policía? Si la policía hubiera estado ahí, ese incidente no se da. Sí, no se da. Claro. Si la policía hubiera estado ahí, primero que hubiéramos pensado, si el loco se hubiera metido al loco, sacó un arma viendo policía. Así es. Y si hubiese policía, con todo el tiempo que nosotros vemos en los videos que transcurrió, la policía hubiera tenido la oportunidad de dos cosas. O uno, de disuadirlo, de que dejar ese arma, o dos, de neutralizarlo antes de que le quitara la vida a los ciudadanos. Entonces, yo creo que nos estamos dando cuenta de que nosotros nos estamos perjudicando a nosotros mismos como panameños, como sociedad. Y tenemos que reflexionar sobre eso. No vamos a tener un fallo la otra semana. Se lo puede decir. No lo vamos a tener. Si esperamos esto y si las medidas de protesta en la forma en que se están llevando se van a mantener, insisten en mantenerla, quiero que entendamos algo. Vamos a tener otra semana del país paralizado. Vamos a tener otra semana sin insumos a Chiriquí, a Boca del Toro. Vamos a tener otra semana que se van a perder cientos de miles de citas médicas. Vamos a tener otra semana en el que no vamos a tener medicamentos, en el que las operaciones se van a perder, en el que nuestros productores van a tener que botar sus cosechas y van a tener que botar sus productos, lo cual es lamentable, lo cual es muy, muy grave. Yo creo que nosotros debemos repensar las medidas. Yo no le digo a nadie que deje de protestar. No le digo a nadie que dejemos de manifestarnos y de ser vigilantes, pero le digo, hagámoslo con razón. Hagámoslo con razón. ¿Por qué?
Yo sé que el tiempo no está alcanzando, pero es importante para mí decir esto. Porque, mire, antes de ayer nosotros observamos un incidente que se dio lamentable en el que perdieron la vida 2 personas. Yo le doy mis condolencias a su familia por aquí y a todos los educadores que yo sé que están sufriendo esta situación. Pero el día de ayer, solamente en menos de 24 horas tuvimos otro incidente en Veraguas, en el cual salió a relucir otro arma de fuego. Y la actitud de la gente era la misma actitud que lamentablemente vimos en el incidente en que murieron estas personas, en el que la gente no tiene temor, en el que la gente desafía con un arma de fuego a otro. Yo les quiero hacer un llamado a la colectividad, mire, a la gente, a los que escuchan, a los que están protestando, a los que se están manifestando. Mire, cuando usted ve una persona con un arma de fuego, yo sé que usted siente que tiene la razón, pero entendamos algo, nosotros no sabemos qué está en la mente de esa persona. Nosotros no sabemos qué está cursando por su mente en ese momento, no sabemos cuál es su estado mental, no sabemos cuál es su condición en el momento. Entonces, estas situaciones no se pueden dar. El día de ayer también, en medio de la protesta, vimos que este muchacho sacó el arma de fuego, se paseó con el arma de fuego y no había un solo policía cerca. Lo mismo. El resultado pudo haber sido el mismo y para la gloria de Dios no pasó a mayores. Pero yo creo que nosotros tenemos que entender esto. Yo creo que es necesario que encontremos una salida y encontremos una fórmula, que podamos encontrar un punto medio. Entendamos, en menos de tal vez 2 semanas como mínimo, siendo optimistas. O sea, yo estoy haciéndole un planteamiento el más optimista del mundo. Así es. En 2 semanas nosotros no vamos a tener un fallo. Entonces, termino como siempre diciéndoles, pongamos nuestra confianza en Dios, oremos, sigamos haciendo vigilias, sigamos cada uno en nuestro lugar clamando al único que puede tener respuesta para esto, a Jesús. El año pasado, después de 32 años, que Panamá no tenía protestas desde la época de la cruzada civilista, de la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, el año pasado tuvimos unas protestas fuertes. En menos de un año estamos teniendo la segunda con un impacto todavía más fuerte todavía. Es decir, que pareciera que hay una crisis social que no creo que sea la minera. La minera es una causa, la minera es algo que ha abierto el compás, pero hay algo que hay que resolver. Y que, y que yo creo que solamente la intervención de Dios lo puede resolver. Así que dejo esa reflexión sobre la mesa. Bendiciones. Gracias entonces al licenciado Leonardo Paul Aparicio por compartir con nosotros esta mañana estas importantes reflexiones y sobre todo la orientación al público en torno a lo que podemos esperar sobre el tema de la demanda inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, licenciado, siempre bienvenido. Gracias. Bueno, antes de despedirnos, pues queremos enviar mensajes de condolencia a la familia Zúñiga Araúz por la muerte del doctor Mauro Zúñiga, pues a la señora Nellita y al licenciado Tuti Zúñiga. Le enviamos pues nuestra condolencia. El doctor Mauro Zúñiga pues murió la noche de este miércoles 8 de noviembre. Fue un reconocido médico y defensor de los derechos humanos aquí en nuestro país. Será recordado por su labor como dirigente de la Cruzada Civilista, la cual luchó contra la dictadura del ex general Manuel Antonio Noriega, por allá por los años 80. Zúñiga, quien nació el 25 de enero de 1943 en la ciudad de Panamá, recibió el título de doctor en medicina en la Universidad de Panamá en el año de 1968. El conocido dirigente de la sociedad civil organizada se especializó en medicina interna y trabajó en el Hospital Rafael Hernández de la ciudad de David de 1973 a 1976 y después se trasladó al servicio de medicina interna del Complejo Hospitalario Metropolitano Arnulfo Arias Madrid hasta el año 2007 cuando se retiró. Así que paz al alma de don Mauro Zúñiga, uno de los luchadores, un ejemplo a seguir por parte pues de los movimientos que luchan por los derechos humanos y también los derechos populares aquí en nuestro país. Así es, la justicia y la verdad. Mis condolencias también a don Tuti Zúñiga por tan sensible fallecimiento y a seguir el ejemplo de quien en vida fue don Mauro Zúñiga. Nos toca despedirnos, sin embargo, dado de que pues es el último día de la semana y que el próximo que retornamos es lunes 13 de noviembre, Día del Periodista, y tomando en cuenta la situación a la que han estado siendo sometidos los periodistas de este país durante los últimos
días quiero hacer un llamado a la población en general a la tolerancia y al respeto de la profesión y de los derechos que todos y cada uno tenemos. Como siempre les digo, mi derecho termina hasta donde afecto al del siguiente. Entonces, los periodistas estamos llamados a decir la verdad, ciertamente es, y hacemos todo cuanto podamos para que prevalezca esa verdad. Pero también es cierto que cada uno tiene una verdad o considera que su verdad es la más importante. Sin embargo, eso no es la realidad. El valor del periodista es poner en la balanza todas las partes para que sea la sociedad la que defina qué es lo que es o no cierto. La verdad o el ejercicio del periodismo no es de los medios de comunicación, es del periodista como tal. Lamentablemente, en muchos casos, los medios de comunicación tienen una línea que el periodista debe seguir. ¿Por qué? Pues de eso depende el sustento de su familia. Pero señores, ojo y mucho cuidado, ¿eh? Ojo y mucho cuidado con esa campaña de desprestigio. No voy a llamarla de odio como la llaman otros por allí, pero cuidado, porque si lo que buscamos es la paz, si lo que andamos en defensa de la verdad, de los derechos de la ciudadanía y de todo esto, señores, el periodismo es un pilar de la democracia y los periodistas tenemos un gran trabajo y tratamos de hacerlo en la medida de nuestras posibilidades de la mejor forma posible. Entonces, cuidado, porque hoy los maestros lloran a sus mártires, pero no esperemos como sociedad que el próximo lunes los periodistas tengamos que llorar a nuestros mártires. No puede ser, no puede seguir ese comportamiento que están teniendo contra los periodistas. Ese no es el camino para conseguir lo que ustedes quieren, que es la justicia, o lo que todos queremos al final, que es la justicia. Los periodistas también queremos justicia. Y aunque algunos estemos a favor o en contra de la minería, como lo quieran, al final una cosa es el periodismo de opinión y otra cosa es el periodista que trabaja todos los días en la calle y que tiene que poner en la balanza esa verdad. La opinión de cada quien, pues hay que respetarla, es su posición. Y que cada quien asuma las consecuencias de sus opiniones. Pero el trabajo periodístico es distinto y, señores, de verdad, el llamado es a la tolerancia y al respeto. Ninguna red social, a menos que sea manejada por un periodista, va a cumplir el trabajo de un periodista. Porque la red social va y publica lo que ocurre en la calle, pero no va en busca de la otra parte. Y somos los periodistas los que en este país hemos defendido a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Y aún todavía hoy seguimos defendiendo a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Y defendemos a los trabajadores de la construcción, sí, aunque hoy quieran decir que no, y aunque hoy anden buscando que nos digan de todo en la calle, pero toda la vida son los periodistas los que han salido a defender la lucha de los obreros de la construcción, llevándolo a los medios y diciéndole a las autoridades, esto lo están haciendo mal. Los obreros están en la calle y quieren una solución y las autoridades se ven obligadas a darle la solución a los obreros de la construcción, a los médicos, a las enfermeras, a los maestros, a los padres de familia, a la falta de agua en las comunidades. Somos nosotros los que hemos ido y dado a conocer esas historias. Entonces, cuidaditos, señores, por favor, se los pido. Que el próximo lunes no tengamos que ser los periodistas los que tengamos que estar llorando los mártires de esta lucha. Cuidado, cuidado, porque no me gusta nada el camino que está tomando esta situación. Yo creo que esto es algo que debemos dejar de lado y respetar el derecho que todos tienen a manifestarse y respetar las opiniones de todos, porque si al final lo que queremos es justicia y vivir en democracia, entonces tenemos que respetar el derecho que cada uno tiene de opinar. Nos despedimos y lo hacemos como siempre, dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana de hoy, 9 de noviembre de 2023. Gracias a todos por sintonizarnos. Hágalo también el próximo lunes cuando, si Dios nos lo permite, estaremos de vuelta con otra edición más de su programa Opinión Pública. Hoy con ustedes, Darío Fernández,
Santos Pinzón en los controles. Yo soy Edilza González Roca. Que tengan todos un excelente día. Chao.